Bueno, estamos con el doctor Omar Bernstein, perdón. Gracias por tenerte aquí, Omar, en esta especie de reportaje que hacemos ahora habitualmente con los titulares de cátedra. El doctor Omar Bernstein es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, en materia de Derecho Comercial. Es un gran conocedor y ejerce la profesión de abogado hace muchos años en la materia, con lo cual tenemos los dos aspectos esenciales de lo que hacen a la docencia. Y hoy lo tenemos para que nos explique su materia, que es Derecho Privado 6, conforme el nuevo plan, o lo que conocen vulgarmente los estudiantes como quiebras. Vamos a escucharte, Omar, a ver cuál es la metodología de tu materia, cuál es la idea de cómo llevarla a cabo, cuáles son los puntos esenciales. Encantado de tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el formato. Bueno, gracias a vos. Es muy novedoso, espero que sea útil. Es una forma de acercar a la materia de fuera del aula. Bárbaro, te agradezco. Realmente puede ser una herramienta para poder, no solamente esta materia, sino todas las demás, acercar al alumno y hasta al Nobel abogado, que a lo mejor se interesa por esta materia, así que te felicito. Te agradezco mucho. Bueno, nosotros tenemos lo que antiguamente se llamaba, o en el plan anterior, Comercial 2. Hoy el nuevo plan habla de Privado 6. Tenemos 3 cátedras de Derecho Comercial 2. Mi cátedra es la 3, de más reciente conformación. Y se trata de un plan de 2 materias en una. De ahí lo extenso del programa. Estamos hablando del nuevo programa que espero que sea prontamente aprobado. Lo hicimos entre las 3 cátedras, estamos hablando de 40 y pico de bolillas. Es muy grande. Es largo. Por un lado tenemos concursos y quiebras, así es conocida la materia como quiebras, y por el otro lado tenemos títulos valores, la nueva denominación del Código Civil y Comercial, antes llamados títulos de crédito, una cuestión de denominación que ha tenido mucha discusión doctrinaria, pero es ambivalente, podemos utilizar los dos. Es una materia larga y compleja por distintas cuestiones. Tiene un poco de mala fama, eso es verdad. Era difícil, era joven, era difícil. Lo sigue siendo. Pero con dedicación, con constancia, y sobre todo si la cursan, ¿no? Rendirla libre tiene alguna dificultad, pero la oferta de cursado hoy es muy importante, tenemos 8 comisiones, así que creo que está satisfecha la demanda. Se trata de, en definitiva, ¿qué estudiamos? El crédito. Aunque parezca mentira, con la denominación parece que no estuviera muy relacionado, pero es el crédito, en sus 2 aspectos. Uno es el crédito dinámico, el que permite la circulación de la riqueza, viabiliza las operaciones, esos títulos valores. Correcto. Ahí tenemos la letra de cambio, que se estudia, aunque no circula, pero se estudia como teoría general de los títulos de crédito y títulos valores. Sirve como proyección a los demás títulos. Exactamente, tiene la base para estudiar luego cheque y pagaré, por supuesto que de amplia difusión. Correcto. Aprovecho para recordar que ayer entró en vigencia el nuevo e-check, el cheque electrónico. Claro. Que todavía no tiene una normativa muy explícita, pero que prontamente seguramente va a tener una amplia difusión. Muy interesante el tema. Muy interesante, cambia algunos paradigmas propios del derecho cambiario. Claro. Estamos hablando de un nuevo instrumento, es la modernidad. Exactamente. Es la modernidad. Y por el otro lado tenemos a ese mismo crédito, pero ya en la crisis del crédito, que es cuando al poder pagar o al querer pagar, algunas de estas funciones se complican, el patrimonio entra en crisis y el Estado asiste al deudor, pretenso concursado, le da una herramienta para que convoque a todos sus acreedores y hace lo que se llama un concurso preventivo, que es judicial. También tenemos el extrajudicial con algunos otros requisitos. El famoso APE, que tiene algunas consideraciones especiales, el tiempo no dará para desarrollarlo. Sí. Y luego, cuando ese concurso preventivo fracasa, aborta por alguna de las circunstancias previstas por la ley, se transforma en quiebra. O entramos directamente en lo que se llama quiebra directa. ¿Por qué
esta materia tiene alguna dificultad, que quiero subrayarlo porque no está reservada para los inteligentes ni para los más capaces. Sí, pero siempre nos resulta difíciles a los abogados los cálculos, la clasificación. Sí. Bueno, entonces, mira, la reforma del Código Civil y Comercial del 2015 incorporó el régimen de privilegio de la ley de quiebras. O sea, que el mismo sistema de privilegios hoy lo tenemos en el Código Civil y Comercial como ley común. Es cierto que la complejidad que tienen los privilegios y las preferencias tornan árida la materia. Eso es verdad. Y además porque los efectos de los procesos concursales modifican el resto de las ramas del derecho. Claro. De ahí que cuando un abogado que durante tantos años se ha formado y ha incorporado, un estudiante que viene incorporando conceptos que siempre han sido comunes y regulares, cuando llega a esta materia se encuentra con que algunas cosas se modifican. Por ejemplo, se modifica el derecho civil en torno a la hipoteca, a los intereses, modifica la ley laboral porque acá se puede renunciar a privilegio y en derecho laboral no. El derecho laboral lo prohíbe. Modifica el código fiscal, modifica el código aduanero, al de navegación. Este sistema de privilegios altera estos conceptos que los hemos acuñado durante tanto tiempo y entonces cuando nos enfrentamos a una materia que tiene un idioma distinto, tiene ciertas particularidades que le son propias, entonces hasta que uno se acostumbra a manejar el vocabulario y estas modificaciones a las distintas especialidades la hacen difícil. Yo siempre digo al comienzo de la cursada que esto no es así, no debe ser así. Lo que pasa es que hay un poco de mala fama de la y sí, porque aparte tiene un fuero de atracción, tiene esas complejidades que vos decís, aparece la deuda concursal y postconcursal, que digamos complejiza como uno viene en la carrera, que viene con una sistemática como más ordenada y esto constituye... Esto se sale del molde. Exactamente, un elemento distinto. Exactamente. Bueno, pero ¿qué ocurre con esta materia? Tiene una dinámica que es permanente. Imagínense que la República Argentina entró en quiebra, el famoso default. Claro. Cuando se defaultea una deuda, cuando los países defaultean sus deudas, no es más que entrar en quiebra. Argentina hace 9 años defaulteó su deuda. Claro. Y después la convirtió en un concurso preventivo, que también está dentro de la microeconomía, para los particulares. Convertir la quiebra en un concurso preventivo, una quiebra directa se transforma en un concurso preventivo si se satisfacen los requisitos que exige la ley. Bueno, Argentina hizo eso en la macroeconomía. Todavía hay algunas consecuencias que están dando vuelta. Argentina terminó pagando el 25% del total de su deuda. Fue toda una innovación esa renegociación. Fue una negociación muy complicada. Exactamente. Quedaron los fondos buitres, los holdouts, sí. Todavía hay algún efecto que tendrá que solucionarse rápidamente. Bueno, todos conocemos por alguna persona del medio, porque tenemos algún pariente, algún amigo que soporta un concurso preventivo o una quiebra. Es de todos los días. Sí. En este momento económico difícil del país, un indicador de la macroeconomía justamente son los concursos preventivos y las quiebras, los pedidos por terceros o los propios pedidos por el deudor. Lamentablemente esto es así. También es un índice financiero o del funcionamiento de la economía el rechazo de los cheques o la apertura y los cierres de las cuentas corrientes. Así que es una materia que mantiene un vínculo muy estrecho, permanente, directo con el quehacer diario. Correcto. No solamente del comerciante, esto no está referido solamente para la sociedad anónima, para una sociedad de responsabilidad limitada o para el comerciante individual de gran capacidad de gestión. Esto está reservado, esto está aplicado también para el consumidor, para el pequeño comerciante, para el jubilado, para el ama de casa, los que se endeudan pasivamente y activamente. Esto está explicado
por los españoles hace mucho tiempo, luego Kammermacher de Carlucci y Aliecto de Alegría lo receptan en la Argentina. Es muy interesante porque nos endeudamos activa y pasivamente por cuestiones a veces ajenas a nuestra voluntad. Claro. La inflación hace que los que están asalariados se endeuden sin poder hacer otra cosa que sacar créditos, ampliar el descubierto bancario, la tarjeta de crédito. Cuando llegan los resúmenes no los podemos pagar. Refinanciar estos pasivos son muy caros, es la tasa activa más alta que tiene el mercado, de lo cual hay que cuidarse. Esto deriva en los pequeños concursos o la quiebra del consumidor. Es una herramienta que tenemos los ciudadanos para una vez, 2 veces en la vida. En otros países esto está reglamentado y solamente una vez se puede hacer, por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, en España. En Argentina no tenemos un límite para este tipo de procesos, pero lo cierto es que entramos en un discharge del derecho americano cuando le pedimos a un juez que dicte nuestra propia quiebra, con escasos bienes o sin bienes. Perdón, pero tengo una dicotomía propia de la estación. No te interrumpo porque estaba muy interesante. Que le permite, después de llamar a todos los acreedores y verificar sus créditos, al año queda rehabilitado y lo que no pudo pagar de ese pasivo, que efectivamente el juez controló con la ayuda de un síndico, si no hay bienes para poder pagarlo, bueno, se paga con moneda de quiebra. Es la llamada moneda de quiebra. La moneda de quiebra es la insatisfacción del crédito, para resumirlo. Sí. Si yo debo 100 pesos y tengo bienes cuyo valor en su realización, en la subasta, en venta directa, cualquier medio de realización, saco 20 pesos, los 80 pesos los dejo de deber definitivamente. Y esos 80 pesos, que termina siendo una suerte de remisión de deuda, conforme un término técnico procesal, la remisión es definitiva. Eso es moneda de quiebra. O sea, podría pagar el 20% sí, de pago el 20 deuda, y el 80 no lo pago. Correcto. Y no es acuerdo. Pues si fuera un acuerdo en un concurso preventivo, debo lograr mayorías. ¿Y aquí cómo lo lograría? Esto se logra directamente por aplicación de los artículos 70, 80, 81 de la ley, que es el dictado de una sentencia, una verdadera sentencia de quiebra. Se realizan los bienes y si no hay bienes, bueno, ese sujeto deudor no pagará lo que está debiendo. No debe entenderse esto como un elemento de defraudación, porque también está el abuso, estamos acostumbrados a abusos por todos lados, ¿no? Entonces hay que ponerle un coto a todo esto. Estamos en el plano de la protección de un consumidor, de una maestra de escuela, de una directora, de un policía, de un empleado público, que endeudado por razones ajenas a su voluntad, porque los chicos necesitan zapatillas o comprar una computadora, tienen que modernizar algún elemento de estudio, tienen que viajar por razones familiares y los sueldos no alcanzan y los pasivos se incrementan. Bueno, si no hay dolo, cuando no hay bienes, la ley presume fraude. Cuando hay fraude, cuando los activos del deudor no alcanzan siquiera para pagar los costos del proceso, honorarios del síndico, 3 sueldos de un secretario de primera instancia y la publicación de edicto. ¿Está discutido la tasa de justicia? Yo creo que no, porque el fisco participa como cualquier otro acreedor, pero sí tiene que pagarse los edictos porque es la forma de notificarse un proceso que necesita la notificación erga omnes, tenga un efecto erga omnes. De tal manera que cuando el fiscal penal advierte que no ha habido dolo, hay una cuestión de prejudicialidad, se levanta la quiebra y lo que se adeuda ha sido remitido por el propio efecto de la ley. ¿Y hay que rehabilitar a ese quebrado? Bueno, se rehabilita al año automáticamente, o de pleno derecho. Maestro Lavigne siempre decía que no hay nada que sea automático en el derecho. Sí, tiene que ser de pleno, no hay ninguna máquina que apretando una manija sea automática. Pero bueno, pero al año se rehabilita y vuelve a la normalidad. De pleno derecho. Correcto. Pero, al contrario de lo que decía la ley anterior, que era
a pedido de parte interesada, hoy necesita de una resolución judicial. No hay ningún efecto jurídico que no tenga una resolución judicial. ¿Y esto sería un mecanismo de protección del consumidor, por ejemplo, que se encuentra con esos planes de cuotas, que se Indudablemente, indudablemente. Bueno, esto se relaciona con la otra parte de la materia, viene bien tu comentario, porque tenemos la Ley de Defensa del Consumidor. Esto ha incorporado, no normativamente, pero sí por comentarios jurisprudenciales, por efectos jurisprudenciales y por comentarios de la doctrina, el llamado pagaré de consumo. Correcto, sí. La dinámica bancaria, sobre todo, empresas financieras que prestan dinero, terminó con un abuso en contra del consumidor. Uno va al banco, va a una empresa financiera, saca 20, termina devolviendo 200. Saca un artículo del hogar, el aparato no funciona, hay que devolverlo, tarda meses, no se explica, se duplica el costo, etcétera, etcétera. Bueno, esto terminó en otros países que han sido señeros en esta materia. En Argentina se dicta en el año 93 la Ley de Defensa del Consumidor. Y el efecto de esta ley, cambiariamente hablando, trajo el pagaré de consumo, que insisto, no existe como tal técnicamente hablando. Es una creación de los operadores del derecho. Para que esto exista hay que dotar al pagaré de una cantidad de requisitos que exige la justicia para que el consumidor no sea engañado y termine pagando lo que corresponde. Es decir, hay que advertirle sobre el interés que se va a aplicar, el precio de contado de la mercadería que va a comprar, la cantidad de meses a los que está expuesto conforme el contrato que lo vincula, porque tenemos un contrato madre, que es digamos, la relación jurídica subyacente, decimos nosotros en la materia, ¿no es cierto? Y la declaración unilateral de voluntad que se demuestra a través de la firma, dando origen a lo que es el título de crédito como género en la especie, un papel de comercio. ¿Y se puede remitir al contrato madre? Es decir, en un sistema de pagaré de consumo, por ejemplo, cuando uno va y compra un electrodoméstico, puede, a través de una excepción de inhabilidad de título, llegar a que se traiga el contrato originario. Es decir, ¿se podría analizar la causa de la obligación? Mira, yo técnicamente, como especialista en la materia, creo que no, y no debe ser así, porque queda desnaturalizado el pagaré, que tiene los 3 caracteres propios de los títulos de crédito más los 3 propios de los papeles de comercio. No voy a entrar en el tecnicismo de explicarlo. No, pero está bien. Yo te lo pregunté porque los alumnos a veces dudan bueno, en procesal, en esas materias. Como esa, pero pregunté. Sí, pero ¿no? Está muy bien la pregunta. Pero lo cierto es que jurisprudencialmente se ha abierto esta puerta de causar el pagaré de consumo. Claro. ¿Por qué? Porque el pagaré, técnicamente hablando en puridad, el pagaré es abstracto. Correcto. Y si es abstracto... No puede ir a la causa. No se puede estudiar la causa en el ejecutivo. Podemos ir al proceso ordinario posterior, etcétera, etcétera. En el pagaré de consumo se ha abierto una ventana para causarlo y discutir estas cuestiones. Para mí se desnaturaliza, hay una gran parte de la doctrina civilista de defensa del consumeril que entiende que hay una ley que está por encima del decreto ley de 5965 de pagaré y de la ley de cheque, que le otorga al consumidor, al deudor, esta defensa para poder discutir en juicio ejecutivo estas cuestiones. Para los que somos especialistas en derecho cambiario, esto nos parece un espanto. Sí, se ha notado incluso en la jurisprudencia en la propia Ciudad de La Plata. Sí, hay 2 posiciones, sí, ¿no? Sí. Esto llega a la Cámara, bueno, en Corte de Capital se han expedido, yo creo que se ha puesto algún coto a esto. Porque, ¿qué pasa? Del otro lado también, nosotros tenemos que mostrarle al alumno las 2 caras de la moneda. Tenemos una ley de defensa del consumidor, pero hay abuso por parte del consumidor también. Esto hay que advertirlo. Correcto.
quien compra una moto o una licuadora, paga la primer cuota y el resto no lo paga porque se deja ejecutar para después introducir estas excepciones que se eternizan en un juicio que termina siendo ordinario porque ya no es más ejecutivo por haber causado el pagaré, termina usando este producto durante 5 o 6 años, no lo pagó y ahora tiene una amortización propia del uso y a veces hasta la destrucción. Esto incide directamente en la economía porque el comerciante que vende motos o vende licuadoras, cuando hablan de consumo, también tiene cierto recelo, por el abuso, digo, Sí, por el abuso. Entonces, abuso puede haber de los dos. Exactamente. Hay que buscar un punto medio que permita a los dos estar defendidos adecuadamente. Y esto es lo que nosotros, no solamente en comercial, sino en civil, también tenemos que darle al alumno las herramientas para que en su formación entienda cuáles son las defensas de ambos. Esto es muy ¿Cómo analizas la materia? ¿Le das casos? Sí. ¿Qué mecanismos? ¿Cómo el alumno entra en un razonamiento? ¿Él participa? Sí. Nosotros tenemos instrumentado la cursada de la siguiente manera. En primer lugar, las 3 cátedras, 2 de ellas son intensivas de 4 meses y una de ellas es semestral. Por supuesto que en la semestral hay más tiempo. El titular tiene 4 horas semanales y los adjuntos también tienen 4 horas semanales de cursada. Damos un cuatrimestre, el titular da quiebras y los adjuntos dan títulos de crédito, títulos valores, y en la siguiente cursada nos cambiamos para no aburrirnos. Correcto. Y para tener siempre una idea un poco más... Una dinámica. Dinámica, exactamente. Es más fácil hacer trabajos prácticos en la comisión, donde son 45 o 50 alumnos, Claro, que para mí, que tengo a veces 120, 120 y pico de alumnos, 130. Ahí se me complica, la verdad. Pero los adjuntos tienen la posibilidad de instrumentarlo y yo, particularmente en la cursada, tengo un JTP que tiene la posibilidad de hacer vía internet casos para resolver que permiten entender la cuestión para cuando yo desarrollo el tema y después eventualmente le sirve de guía para el parcial. Correcto. Pero sí tenemos alguna dificultad entre la teoría y la práctica. Es lo de siempre. Es Sí, lo que todas nos las ha ramas complicado. sucede, Todas claro. las ramas. En una materia de 46 bolillas Muy largo. es muy largo y entonces hacer ejemplo. Pero tratamos de darle importancia a lo troncal. Y los alumnos debaten, Sí. Yo veo que vos le das una muy buena orientación porque lo vinculás con el concepto macroeconómico, con la realidad social, es decir, los alumnos ingresan al debate de la cuestión. Sí. Los entusiasma mucho porque no solamente desde el punto de vista de lo cambiario, la quiebra es estigmática, ¿no? Siempre se ha considerado al fallido como un fracaso en el comercio, etcétera, etcétera. Yo los induzco a que piensen que la quiebra, el concurso preventivo, es una herramienta financiera. Correcto. Nosotros tenemos una formación latina, y entonces es estigmática la quiebra del concurso preventivo. Sí, para sí, los anglosajones, claro, eso es como el más común. nuestros abuelos quebraban y Claro. no podían pasear por el barrio, Claro, porque decían... era un quebrado. Exactamente. Para los anglosajones es una herramienta financiera y yo creo que debemos tender a mirarlas desde ese punto de vista. Ahora, cuando hablamos de la macroeconomía, el default, qué es lo que le pasó a Argentina, hacia dónde va con la reestructuración de la deuda, todo eso, ahí se despierta un mayor interés. Argentina está muy politizada y los chicos Participan. Y yo celebro que sea así. Y entienden lo que es la emisión de bonos, el sometimiento a la jurisdicción extranjera, Sí, los mercados de valores. Sí, lo entienden con cierta dificultad porque el tecnicismo de estas cuestiones es elevado. El mercado de valores tiene una reglamentación que es bastante complicada. Pero entienden lo que es un debentur, saben lo que es un bono, saben lo que es una emisión de obligaciones negociables, saben la diferencia. Termina la cursada sabiendo emitir un cheque, librar un cheque, librar un pagaré, oponer excepciones,
en juicio ejecutivo, saben verificar un crédito en un concurso preventivo en una quiebra, saben hacerlo tardíamente, saben impugnar un acuerdo preventivo, saben pedir la nulidad. Es decir, vienen con elementos, salen con elementos troncales que les va a permitir desenvolverse, creo yo, espero que sea así, creo que los comentarios yo así tengo lo dicen, muy buenos comentarios de que es así. que pueden defenderse inicialmente en la profesión sin perjuicio después de una especialización que viene con el correr de los años. Todos lo sabemos que Vos esto... tocaste un tema muy interesante sobre el final, que es el tema de la penetración del derecho anglosajón en lo que es el sistema continental, Sí. que lo estamos viendo día a día y que empieza a generar un cambio de conducta, Sí. inclusive del propio consumidor, es decir, esa especulación que genera, digamos, el abuso del consumidor o el abuso del prestatario, que antes parecía diferente. ¿Cómo se puede vincular esto con la posición dominante? ¿Cómo se ve en la actividad profesional? Mira, y lo vuelvo a relacionar con las dos partes de la materia. Lo tenemos en el concurso preventivo y lo tenemos también en títulos valores. Fíjate, hemos tenido en la ley de quiebras dos modificaciones muy importantes. Una de ellas introdujo el llamado Crown Down. Correcto. Que viene del derecho americano. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Que pisa la deuda. Exactamente, es apretar el precio hacia abajo, claro. Es evitar la quiebra, Claro. Vendiendo a la sociedad, no a los bienes, junto con los bienes, ¿sí? Porque los bienes se pueden vender en la quiebra, pero desapareció la sociedad. En cambio, en el concurso preventivo, antes de dictar la quiebra por un eventual fracaso del concurso, aparece este llamado salvataje o Crown Down. Después vino el Crown Down Power. Ahora tenemos a la cooperativa que puede quedarse con los bienes de la sociedad o con la sociedad misma, compensando sus créditos laborales con el precio de los bienes. O sea, si el derecho viene a la saga de los hechos, como siempre se dijo, no hay mejor ejemplo que el derecho concursal. Nos estamos ayornando a medida que la sociedad viene pidiendo cambios. Otro ejemplo muy claro y muy caro para la Argentina son las empresas recuperadas, Claro. Cuyos trabajadores han tomado el desafío, muy valerosamente por cierto, de continuar la gestión empresarial siendo ellos los trabajadores que hacían los productos, con muy buenos resultados en algunos ejemplos. Otros no, porque carecían de crédito, a pesar de que el Estado tiene que proveerlos y de orientación y de asesoramiento. No todas las empresas recuperadas han tenido un final feliz, pero lo cierto es que en los años 2000, 2001 en la Argentina, cuando se dicta la 25.561, vino todo esto de las empresas recuperadas y ha hecho... Y ha funcionado bien, en balance. Vos sabés que a mí el derecho comercial, ya estando en el final de la charla, siempre me atrajo mucho porque yo veía que la innovación del comerciante y el empresario corría por delante del derecho, es decir, el derecho iba detrás. Me acuerdo cuando estudiaba los warrants, no sé si todavía existen, sí, existe, es decir, cómo la doble vinculación, cómo se podía negociar el warrant independientemente del título de propiedad, y todos esos sistemas son muy avanzados y muestran cómo el derecho y en el sistema bancario va avanzando mucho. Por otro lado, te da el temor, uno que lo mira del derecho público, de lo que sucedió en los Estados Unidos con Lehman Brothers, es decir... La burbuja. Las burbujas, exactamente. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, esto es un poco más complicado y quizá no se exceda en lo habitual de la materia, porque estamos hablando de la macroeconomía y demás. La burbuja también existió en Argentina. Es cuando a quien no tiene la suficiente capacidad técnica crediticia se le da un crédito más allá de esas posibilidades. Correcto. Los bienes son sobrevaluados y cuando el banco quiere recuperar los activos por falta de pago de las cuotas correspondientes, esos activos no valen lo que se pensaba y entonces hay una gran depresión de esos valores, empiezan a ser ejecutados los codeudores, los directores de las sociedades, sus cónyuges, entran los avales. Eso torna ya a la economía en una situación de declive absoluto. Le pasó a Estados Unidos, le pasó en los años 30. Claro. Con los efectos rebotes llegaron hasta la Argentina en el mismo periodo. Sí. Bueno, yo creo que de esto
los países han aprendido. A mí me parece que hay una suerte de blindaje que tiende a que estas cosas no se repitan. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Los trabajadores sufren inmediatamente esta consecuencia, se pierde el trabajo. Y acá viene la angustia de la familia, se corta el crédito, no hay más contratos. En la Argentina coexistieron 21 cuasimonedas. Sí, lo recuerdo eso. Esto hay que evitarlo. Hay un tinte político, está ideologizado esto obviamente, hay muchas discusiones. Se acaba de lograr un acuerdo entre el Mercosur y el Mercado Común Europeo. Para algunos es bueno, para otros es pésimo. Habrá que buscar una línea media, pero me imagino que esto es un comienzo, es un camino para estas innovaciones de las que vos hablas. La tecnología va cambiando todo esto. En 30 años no habrá más dinero. No va a haber circulante. Claro, el Bitcoin y las demás monedas. Sí, los e-check, estos, claro, las transferencias, las tarjetas de débito, las de crédito, las compensaciones, el truncamiento bancario, todo eso que hace 20 años era ciencia ficción. Hoy es una realidad, es tangible, nos pasa a todos. Así que, bueno... ¿Querés agregar algo más, Omar? No, te vuelvo a agradecer, espero que esto... No, agradecidos a vos, nos diste una clase espectacular que muestra que todos tenemos que aprender, es decir, no solo los alumnos, sino también los profesores, en mi caso. Todos aprendemos todos los días de las otras materias, el derecho es un universo de normas, ¿no? Y de especialidades. La verdad que fue muy agradable, queremos agradecerle al doctor Omar Bernstein nuevamente su presencia, la forma en que explicaste todo, realmente te agradezco mucho, no, al contrario, porque he aprendido algo más en mis largos años de abogado ya. Bueno, te agradezco la invitación. Muchas gracias a vos.